Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Patricia, ¿qué tal estás? Hola, bien, gracias por invitarme una vez más a este programa. Encantada. Lo primero es darte las gracias a ti por compartir tu tiempo y pasarte por aquí. Javier, ¿qué tal todo? Hola, muy bien, buenas tardes, estupendamente. Un placer estar con todos vosotros. Y tengo el placer de contar por primera vez con Víctor Relova, periodista, ¿qué tal estás? Hola Alberto, muchas gracias por la invitación, muy bien. Y con Carlos González, consultor de comunicación política, ¿qué tal estás? Hola Alberto, muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre actualidad política nacional. Vamos a tratar de hablar sobre lo que se quiere llevar a cabo sobre la reducción de la jornada laboral. Vamos a empezar por el primer punto sobre la reducción de la jornada laboral. Patricia, ¿qué te parece esta medida que se quiere tomar? Bueno, pues básicamente, por supuesto, aquí cada uno va a dar su opinión, como tú lo sabes. Bueno, yo en cierta medida no estoy de acuerdo. No creo que reducir la jornada laboral, obviamente, a un trabajador como tal, quiere trabajar menos y cobrar lo mismo, pero creo que mirando también por el beneficio de todas aquellas personas que tengan grandes empresas o pequeñas empresas o pymes, yo creo que esto va a fomentar un aumento en el gasto de esas empresas. Recordemos que primero se empezó a barajar esa idea de esas 38,5 horas, después pasamos a 37,5 y que esa reducción se iba a hacer gradualmente y ya comenzaba en enero de 2025. De hecho, la señora Yolanda Díaz ha dicho que aquellas personas que no lo hagan van a tener una multa de 7.500 euros por no hacer este cumplimiento que pretende el gobierno. Lo sorprendente de todo esto, que ya que el gobierno sabemos el tipo de medidas que toman siempre, es que ahora el Partido Popular, de cabeza con el señor Feijóo, parece que también se une y que está relativamente de acuerdo con esta propuesta y le da el apoyo a la jornada laboral de 4 días. De hecho, incluso los varones del PP se han quedado desconcertados o, digamos, sorprendidos, porque recordemos que en lo que es el programa electoral del Partido Popular no es una de las medidas que llevará el señor Feijóo. Aunque sí hay que decir que no es tan estricta quizá como la señora Yolanda Díaz pretende, porque en este caso el señor Feijóo sí que ha dicho que tendría que ser aquellas personas que realmente quisieran hacer esta reducción y que siempre sería de acuerdo con la patronal y los agentes sociales. Pero al fin y al cabo vemos una vez más como el Partido Popular parece dirigido más a apoyar a la izquierda y tener unas ideas muy afines al Partido Socialista. Javier, ¿qué opinas tú Bueno, sobre la reducción laboral? estos movimientos que habéis visto no es que me haya dado un tropezón, es que me he reubicado, me he salido fuera al jardín para fumar un cigarrito. Dentro no me dejan fumar. Eh, he escuchado muy atentamente a Patricia, aunque haya parecido que no, ¿eh? Y el resumen de la intervención de Patricia es que, bueno, evidentemente no está de acuerdo con la medida del gobierno, pero tampoco está de acuerdo con este reposicionamiento que parece que ha hecho el Partido Popular, siendo complaciente con esa medida que quiere instaurar el gobierno. Y digo instaurar porque, a ver, esto de la reducción de de la jornada laboral formaba parte del pacto de gobierno entre Sumar y el Partido Socialista Obrero Español. Era uno de los acuerdos de las medidas de gobierno que iban a tomar en ese pacto de gobierno. Y resulta que no están haciendo nada de lo que dicen respecto de esto y de otras muchas cosas. Este 2024 se tenía que haber reducido ya a las 38 horas y media y estamos ya en octubre y no se ha hecho. Como tampoco se han presentado los presupuestos al Congreso, que será lo que luego hablemos, ¿no? Creo. Después de intentar negociar, dice Yolanda Díaz, la ministra, con los elementos sociales o
participantes sociales a los que les afectaría esta medida, que básicamente son trabajadores cuya voluntad parece que solo se canaliza a través de los sindicatos mayoritarios, es decir, la UGT y comisiones obreras, que evidentemente están en sintonía con el gobierno, y las patronales, las patronales de empresarios, las confederaciones patronales, la COE y las distintas asociaciones patronales. Está claro que los empresarios ya han dicho que no están de acuerdo, porque es de difícil gestión el reducir. Y la propuesta, como brindis al sol, pues queda estupenda, ¿no? Vamos a hacer que los trabajadores, que los españoles, luego resulta que no somos todos los españoles, porque yo también luego tendré que decir algo en mi condición de abogado autónomo. Porque claro, aquí los autónomos, ¿dónde nos quedamos? ¿Quién nos reduce la jornada laboral? La media en España de jornada laboral semanal de los autónomos está en más de 52 horas a la semana, por ejemplo. Pero bueno, lo que iba diciendo, la patronal ha dicho que no, porque difícilmente van a poder asumir el coste de que los trabajadores, en definitiva, hagan un día menos, trabajen 4 días a la semana, teniendo que absorber ellos el impacto del coste económico que eso supone. Evidentemente, en 4 días, aquellos que producen o fabrican no van a producir o fabricar lo que se fabrica en 5. Es decir, con las 40 horas que hay ahora vigentes desde el año 85, creo que es. Claro, ¿quién se va a comer todo eso? Queda muy bonito el conciliar la vida de los trabajadores, de los españoles, con la vida familiar. Vamos a ser más felices porque vamos a trabajar menos y vamos a cobrar lo mismo. Pero si es que esto es utópico. O sea, ese planteamiento así tal cual es ridículo. Me parece a mí que es ridículo. Y luego, lo que ya había apuntado, como autónomos, los autónomos, ¿dónde quedamos en esta reducción de la jornada laboral? Está claro que los trabajadores por cuenta ajena, incluso aquellos de prestación de servicios, pero bueno, básicamente los funcionarios, y es verdad que son o son unos cuantos millones, no habrá problema. Pero aquellos que están en la cadena o en empresas o en industrias de producción habrá problema. ¿Y los autónomos? ¿Vamos a tener que seguir trabajando esas más de 50 horas a la semana? ¿O nos lo reducen y el Estado, Yolanda Díaz, Sumar, el Partido Comunista, Podemos o quien sea, nos va a pagar esas horas si dejamos de hacerlas? ¿Cómo se va a compensar a los autónomos? En cualquier caso, políticamente ya han hecho el ridículo una vez más. El compromiso de gobierno, el acuerdo de gobierno que tenían, no han sido capaces de poderlo cumplir. Ahora ya están hablando que si el 2025, que será progresivo y que si no, y por eso dije al principio lo de instaurar, Yolanda Díaz ya ha apuntado maneras, no, ayer creo que fue, lo dijo explícitamente, que si no hay consenso con los elementos sociales que tienen que participar en esa negociación, el gobierno lo acordará por sus cojones. Pues ole sus cojones. Carlos. Bueno, pues yo pienso que esta medida por parte del gobierno lo que busca es equipararnos a Europa, es decir, tenemos muchos ejemplos en el viejo continente, por ejemplo, Francia, cuando introdujo la jornada laboral de 35 horas en el año 2000, o Islandia, ¿no? El experimento que realizó entre 2015 y 2019 con una reducción de la jornada laboral a 36 horas de jornada, o incluso el caso de Alemania, ¿no? Que tiene una media de unas 35 horas laborales. Por tanto, valoro esta medida como positiva. Pienso que llega tarde, que el gobierno debería intentado implementarla mucho antes. También pienso que es incompleta en relación con lo que comentaba el compañero Javier, porque se olvida de los autónomos. No obstante, sí que la valoro como muy positiva en tanto que pienso que va a suponer una mejora de la salud mental de los trabajadores. Pienso que va a fomentar el aumento de la productividad en el trabajo, va a reducir el agotamiento y el estrés laboral. Y, por supuesto, creo que es un incentivo para facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal. No obstante, ¿esta medida está exenta de desafíos? Pienso que no. Es decir, obviamente, ahí tenemos el caso de la patronal y el bloque de la derecha, pues bueno, que consideran, pues como es lógico, que esta medida podría afectar a la competitividad de las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Y luego, por supuesto,
habría que hacer, pienso yo, una adaptación necesaria en sectores donde la reducción de horas podría generar dificultades logísticas o de productividad si no se implementan de manera gradual y flexible. Víctor, Pues estoy muy de acuerdo con Carlos. Yo creo que es ¿qué queremos ser de mayores? Queremos un modelo productivo más parecido a Alemania, más parecido a Suecia, más parecido a esos países con mayor productividad, con grandes empresas, con sectores más tecnológicos, que son precisamente los que ya han adoptado este tipo de jornadas y de medidas, o queremos, digamos, seguir, bueno, viviendo del sol y playa, de la explotación laboral pura y dura y de las horas extra no remuneradas. Yo quiero recordar que lo que les aterra a los empresarios no es la reducción de jornada, sino que para implementar correctamente la reducción de jornada, la medida que se plantea es que el registro de jornada, que ya es obligatorio para los trabajadores y las trabajadoras, se haga de una forma, digamos, más fiable y más verificable por el Ministerio. ¿Y qué ocurre si esto pasa? Pues ocurre que hay 3.200 millones de euros que ahora mismo los empresarios se están llevando de las horas extra no remuneradas. Por tanto, claro que hay recursos, claro que hay capacidad, no solo para reducir la jornada, sino para que esas horas extra no remuneradas se conviertan en más puestos de trabajo que ahora mismo estaban asumiendo con una sobrecarga que ni siquiera se traducía en salario miles y miles de trabajadores en nuestro país de los sectores más precarios. Por tanto, creo que es una medida bueno, que mira a un cambio productivo, luego hablaremos de los presupuestos, que también hablan de política industrial, que permite un reparto mayor del bienestar entre la parte del capital y la parte de los trabajadores. Y esto llega tarde, incluso, lo decía también Carlos, pero es que no solo porque en Europa ya se haga, sino que es que recordemos que hace más de un siglo desde la última vez que se redujo la jornada laboral como tal. ¿Cómo es posible que en décadas hubiera distintos avances laborales y, sin embargo, en las décadas donde hemos vivido el mayor avance de productividad de la historia, con la robotización, con las cadenas de producción deslocalizadas, con la globalización, ahora con la inteligencia artificial, un montón de avances tecnológicos que han generado un montón de dinero que en vez de repartirse, bien en salarios, bien en reducción de jornada, lo que han hecho es ir a las arcas de los beneficios empresariales. Por tanto, la pregunta no es por qué ahora la reducción de jornada, sino qué ha pasado desde al menos los años 80-90 hasta aquí, que todo ese crecimiento económico no se ha repartido de una manera mínimamente justa, ¿no? Y yo quiero recordar que en los años 90 la demanda mayoritaria de la sociedad civil, de los sindicatos, de las manifestaciones de entonces, era la jornada de 35 horas. Una jornada que ya existe en Adif, que ya existe en muchas empresas y que no ha supuesto ninguna ruina económica. Con respecto a los autónomos, yo comparto la preocupación de Javier. Creo que al final los autónomos son los autoexplotados, ¿no? Tienen casi lo peor de los dos mundos. Y bueno, ahí habrá que ver un poco cómo acompasar. Creo que ahí el ministerio ha sido, bueno, ha acompasado un poco eso y ha dicho, al menos para las pymes, que va a haber muchas paguitas, ¿no? Diría la derecha, para que sea más llevadero esa transición. Yo creo que es positivo. O sea, yo dirijo una pyme, este medio de comunicación local, y claro que cuesta, yo creo que se puede. Al final es un poco también el ser capaces de darnos cuenta que las jornadas de 9 horas no son jornadas productivas, 9 horas. Por tanto, lo que se trata es de acompasar la organización del trabajo de una manera más realista, más profesional, más productiva, y en eso también creo que los empresarios, igual que muchas veces pueden exigir a los trabajadores que se actualicen, creo que también muchos empresarios españoles viven todavía de una cultura que no está, digamos, en lo que es la cultura empresarial europea. Patricia, de todo lo que se ha comentado, ¿quieres decir alguna cosa? Te Sí, lo está apuntando. básicamente que queda muy bonito dicho y escrito, pero considero que es totalmente inviable, sobre todo para lo que es la pequeña y mediana empresa. O sea, eso es insostenible. Hay muchos negocios en muchas ciudades que vayamos a una tienda de ropa mismo, de estas pequeñitas. De cualquier barrio en la que solamente el dueño de la empresa puede permitirse contratar a una persona. Si tú le reduces el horario a esa persona, le haces que contrate ahora a otra, perdón.
Y todo el mundo diría, qué bien, cuantos más contratos mejor, pero es que no es sostenible. Ya le está costando mucho dinero al empresario sacar adelante su pequeño negocio y pagar a esa persona, como para encima tener que pagarle lo mismo y tener a esa persona menos tiempo y tener que encima que contratar a otra que no puede contratar. Recordemos que por muy bien que lo ponga el gobierno y muy bonito sea todo, el 90% de la caída del paro en España que dice el gobierno se debe al maquillaje que hace el propio gobierno de los propios fijos y continuos. O sea, el gobierno lo pinta todo siempre maravilloso. Sánchez lo pinta como que no, que el paro está bajando, pero es incierto. O sea, los datos son los que son. Hay muchísima gente en el paro, desgraciadamente en España, y esta medida para, ya os digo, para un negocio pequeño es su auténtica ruina, porque no puede contratar a otra persona para que cubra las horas que otra persona puede hacer. Un segundo que Víctor quería decir algo y sigo pasando, Víctor. Yo, Sí, no, yo me ha sí que sorprendido un quería, poco. Un Perdón. segundo, y con tu Javier, que permiso, quería decir Víctor, algo. con tu permiso, Sí. quería puntualizar, no sé si has sido tú, Víctor, o ha sido Carlos, que ha dicho, bueno, las nuevas tecnologías han implementado muchos trabajos, bueno, no todos los trabajos. Ahora Patricia ponía el ejemplo de una pequeña tienda de ropa, podía ser una verdulería o podía ser cualquier pequeño comercio. Y efectivamente ese problema se va a producir. Y no solo ya de los autónomos, probablemente de esos pequeños empresarios. Entonces, es muy bonito y queda bueno, queda muy bucólico el decir, bueno, vamos a trabajar menos y vamos a vivir mejor, porque vamos a ganar lo mismo y nos lo vamos a gastar y vamos a disfrutar la vida y a la carpe diem y a correr. Pero si yo trabajo 5 horas menos o 2 horas y media menos, igual me supone perder 1 o 2 clientes y me supone fastidiarme el mes, por ejemplo, en mi caso, pero es que hay muchos sectores, o sea, este tipo de medidas que quedan muy bonitas socialmente, oye, a trabajar menos y a cobrar lo mismo y a disfrutar de la vida, son muy bonitas, quedan muy bonitas, pero son irreales, son utópicas. Y para implementar la reducción de jornada, habría que abordar esa reducción de jornada sector a sector y negociarlo convenio a convenio con cada uno de los sectores. En España no sé cuántos miles de convenios hay y de mesas sectoriales. Habría que negociarlo para ver de qué forma se puede implementar en cada uno de los distintos sectores. Y esos empresarios de esos sectores tendrán que sí asumir, negociando con todos los agentes sociales, los sindicatos, el gobierno, la administración y ellos, el cómo en su sector, si es factible, se puede aplicar esa reducción de jornada. Pero yo no creo que sea aplicable a todos los sectores porque sí, y menos, como dijo ayer Yolanda Díaz, por decreto ley. Si no hay consenso, os la enchufamos y a correr. Bueno, pues no creo. Víctor, ¿qué querías decir? Claro. Sí, o sea, quiero decir, yo creo que el gobierno tiene que gobernar, igual que cuando Rajoy gobernaba contra los sindicatos, en ningún momento se sentó a decir, vamos a esperar otro año a ver si los sindicatos con esta última propuesta están de acuerdo. Gobernaban con la motosierra, ¿no? Casi antes que Milei. Por tanto, creo que el gobierno debe gobernar, o sea, le han votado para eso, estaba en el pacto de gobierno. Que puede hacer medidas intermedias, como decía, para poner ayudas a las pequeñas empresas para que la transición sea más fácil, maravilloso, pero tiene un compromiso con la ciudadanía que le ha votado. ¿Qué pasa? Que la patronal, sin presentarse a las elecciones, tiene derecho de veto sobre lo que elige el conjunto de la ciudadanía. Yo eso no lo acabo de ver muy democrático. Y además, eh, creo que respecto a las pymes, a los autónomos, creo que también hay que ser honestos. Cuando hay una transición tecnológica, hay sectores que desaparecen enteros o se tienen que adaptar. Pasa del sector del videoclub al sector de las nuevas plataformas de consumo audiovisual o pasa en muchos sectores. Y lo que no vale decir es de no, yo es que con mi apero de labranza de piedra, ahora ha venido un tío que no usa mula. No, hombre, aquí como diría Blesa, es el mercado, amigo. Y si otro inventa algo que lo hace más efectivo, más rápido, más eficiente, pues tendrás que competir con él. Y si no, pues habrá que inventar un sistema mejor. Yo desde luego no defiendo este sistema por muchas injusticias hacia los trabajadores, pero también a muchos autónomos y pequeñas empresas que obviamente van a tener que
que cerrar, no por esto, sino por muchas otras tendencias mucho más grandes, como la deslocalización que hablábamos y de ese comercio electrónico deslocalizado que arrasa mucho más. Pensemos en Shein, pensemos en un montón de empresas de este tipo con ese pequeño comercio que decía Patricia. Y desde luego, creo que hay que debatir, se pueden tener opiniones, juicios distintos, pero creo que la realidad es una. O sea, no hay que discutir sobre la realidad. Los fijos discontinuos son los que son. Y el método no ha variado en lo que llevamos de democracia. No recuerdo si fue en el 80 y poco cuando se estableció este sistema de medida de los fijos discontinuos. Por tanto, si cambia el indicador, cambia, pero como se ha medido siempre. Por tanto, reconozcamos que había muchos relatos catastrofistas de que la subida del salario mínimo iba a generar paro, de que la reforma laboral iba a generar paro. Y estamos, bueno, pues mejor que en décadas, que antes de la crisis. Y por tanto, al final lo que tenemos que darnos cuenta también es que cuando una persona sale de su trabajo un poquito antes y con un poco más de salario en el bolsillo, a lo mejor lo que hace es acercarse a ese pequeño comercio y entonces a la economía en su conjunto le va mejor. Y creo que eso es lo que hay que tender a hacer, armonizar esos intereses para que haya un desarrollo compartido, armónico y que no, digamos, genere esas injusticias galopantes a las que nos habíamos acostumbrado en pandemia. Recordemos los beneficios extraordinarios de las eléctricas, los beneficios de la banca. Creo que toca, bueno, sentarse a ver cómo podemos seguir creciendo, sí, que las empresas sigan batiendo beneficios, siguen subiendo los márgenes de beneficios según todas las estadísticas, pero que también eso se traduzca en un crecimiento sostenible por abajo, porque si no, lo que vamos a ver es que, bueno, que van a haber, por ejemplo, unos alquileres que van a actuar de aspiradora de lo poco que gane la inmensa mayoría de la población. Carlos. Si me dejas un Sí, segundito Patricia, sí. hacer Sí, un sí, por apunte, supuesto. Di. por supuesto respeto todas las opiniones porque eso es lo importante de todo, pero no estoy nada de acuerdo con lo que acaba de decir. Primeramente, lo que tenemos que tener muy claro todo el mundo es que los políticos, además de gobernando, ante todo tienen que ser gestores. Es lo más importante y lo que no tenemos mentalizado es que un gobierno debe de ser un buen gestor. Desde ahí, cosa que no está sucediendo. Y ya sabemos que las nuevas tecnologías están a la orden del día, ya sabemos que el progreso debe, digamos, lanzarnos, que todo lo que sea nuevo, todo lo que produzca un mayor beneficio es bueno para los demás, pero tanto como decir que como el progreso nos arrastra, las nuevas tecnologías nos arrastran, tenemos entonces solo las empresas grandes, como decía el compañero, como Shein, digamos Amazon, otras empresas, nos quedamos solo con eso, porque está claro que mucho esfuerzo que un pequeño empresario, que esa tienda de la que os hablaba antes de ropa, hiciera un venta online o algo similar, no le daría bajo ningún concepto para contratar más trabajadores en su empresa y para obtener un mayor beneficio. Entonces eso es una auténtica utopía, o por lo menos yo lo veo así. Carlos. Javier, Carlos, por favor, porque hace que no lo escucho y luego tú, Javier, por favor. Gracias, Alberto. Bueno, a mí me gustaría poner el foco en esta intervención en dos cuestiones que para mí son importantes. En primer lugar, quisiera hablar acerca de la equidad que a mi juicio debería de existir entre el sector público y el sector privado, porque al final aquí en España existe una gran diferencia entre las condiciones que te ofrece el sector público y el sector privado. Es decir, aquí tenemos administraciones públicas que en muchos casos han adoptado jornadas de 35 horas, mientras que el sector privado sigue todavía en un esquema pues mucho más rígido, ¿no? Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a países nórdicos, como hablaba antes Víctor, el caso de Dinamarca, por ejemplo, ¿no? En Dinamarca la jornada laboral tiene una media de unas 37 horas semanales, tanto en el sector público como en el sector privado. Por tanto, considero que si diéramos más pasos en este sentido hacia esta equidad, en España podríamos reducir la presión sobre las oposiciones y el empleo público. Al final,
cuando la gente quiere opositar, cuando la gente quiere ser funcionaria, es porque existen detrás razones de peso como estas grandes diferencias entre lo que te encuentras en el sector público y en el sector privado. Es decir, la gente trabaja mucho más a gusto, está mucho más contenta en el sector público, pues porque puede conciliar, porque percibe un sueldo digno, etcétera, ¿no? Y creo que habría que dar pasos en este sentido, como pasa en muchos países de Europa, como es el caso de Dinamarca o incluso de Noruega, donde también se acerca la jornada laboral a esas 37 horas semanales entre el sector público y el sector privado. Y luego, por otra parte, quisiera hablar del turno partido, ¿no? Creo que la jornada laboral en España está marcada en muchos casos por el famoso turno partido, y aquí tenemos pues una jornada laboral que al final se extiende hasta las 7 o las 8 de la tarde, mientras que en Alemania, por ejemplo, es común que cierren las oficinas pues a las 5 o a las 6, ¿no? Entonces, este modelo de jornada continua es bastante común en el resto de Europa, o sea, por ejemplo, en Países Bajos, ¿no? Que es de lo que yo hablaba al principio, la primera intervención que he tenido, donde la semana laboral tiene una duración de unas 36 horas. Y en cambio, aquí en España seguimos teniendo este modelo del turno partido, que a mi juicio es una gran barrera para la conciliación. Por tanto, considero que las empresas españolas tendrían que reestructurar sus turnos y adoptar tecnologías, al hilo de lo que comentaba antes Víctor, que faciliten una mayor productividad en menos tiempo. Creo que no es ninguna locura proponer esto, y creo que es algo que ocurre en buena parte de Europa, y que al final esta medida, como decía antes, lo que busca es equipararnos a nuestro entorno europeo, o sea, ni más ni menos. Bien, perdón, quería comentar también, antes de acabar, al hilo de lo que comentaba Javier, que sí que considero que es verdad que habría que adaptarse, o sea, esta reforma habría que adaptarla. No se podría adaptar a todos los sectores por igual. Es decir, considero que hay sectores como la hostelería o el comercio minorista que es más difícil de adaptar estas jornadas más cortas o compactas, y considero pues, que sería necesario estudiar pues, modelos más flexibles de contratación, pues como ocurre, por ejemplo, en Francia, ¿no? En Francia, en el año 2000 se hizo una regulación de 35 horas, pero se aplicó con mucha flexibilidad a estos sectores. Javier, ¿qué querías decir algo? Una puntualización y una preguntita. Una puntualización a lo que dijo Víctor, que hacía mención a un gobierno del Partido Popular, creo que hablaba de Rajoy, y la motosierra y la voluntad democrática y tal. Bueno, comparar un gobierno con mayoría absoluta, un gobierno que puede legislar como se legisla en España, como nuestro ordenamiento jurídico prevé, que es en las cámaras de representantes políticos, el Congreso y el Senado, no tiene nada que ver con lo que ayer decía Yolanda Díaz y en lo que parece que está en posición de hacer el gobierno del PSOE y Sumar, que es hacerlo mediante decreto ley porque no tiene respaldo parlamentario para legislar en este caso, ¿no? El gobierno del Javier, partido. solo una pregunta, Javier. ¿Quién ha usado más reales decretos en una legislatura? ¿Pedro Sánchez o Mariano Rajoy? Pues ahora mismo seguramente si dejamos o si Pedro Sánchez consigue finalizar la legislatura, probablemente veamos un récord, pero de Guinness, de llevarlo al libro Guinness, porque al paso que va, evidentemente quedan unos añitos todavía y tiene muchos decretos ley con los que intentar sacar alguna de las medidas que se comprometió en su programa o en el pacto de gobierno con Sumar. No podemos comparar 4 años de una legislatura finalizada con lo que le queda a Pedro Sánchez y las maneras que ya apunta. Pero esto era una pequeña observación a la que tú habías dicho de la motosierra y la voluntad democrática. Hombre, la voluntad democrática de un gobierno que es elegido mayoritariamente por los ciudadanos y que tiene la mayoría suficiente en el Parlamento, en el Congreso, para sacar adelante sus propuestas de ley o sus leyes, es distinto a un gobierno que tiene que estar negociando con apoyos minoritarios que no lo sostienen, que está claro ya que no lo sostienen. Luego, ahora pasaremos a hablar de los presupuestos y es un claro ejemplo de que el gobierno del PSOE y Sumar, del gobierno de Pedro Sánchez, está gobernando con pies de barro, porque aquellos que le ofrecieron su apoyo parlamentario, pues bueno, o le chantajean o le condicionan, o donde dije digo Diego, y se queda, bueno, hasta el punto de tener que retirar proposiciones de ley o proyectos de ley. Pero bueno, esto era el comentario. Y la pregunta ya te la hago a ti, como te tengo aquí en un primer plano estupendo, pues te la hago a ti, Víctor.
por ejemplo, los funcionarios de policía, los agentes de policía de cualquier fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, incluso policías locales. Todos en España, no porque lo diga la ley de policía, que además, sino porque, bueno, porque los turnos policiales, la seguridad es un servicio público 24 horas, 7 días, todos los días del año, y los turnos policiales son turnos de 8 horas. ¿Cómo se va a conciliar esa reducción de jornada de los agentes de policía que hacen sus turnos de 8 horas para cubrir las 24 horas del día, 3 turnos, con esa reducción a 7 horas y media o a 7 horas o a lo que sea? Es imposible. Contratando medio policías, formando medio policías, rotando turnos, sumando al final el cómputo de horas anual, porque al final la propuesta o lo que parece que pretende sacar la ministra Yolanda Díaz no es tanto el repartir las horas entre los días de la semana, 4 o 5 días a la semana, sino hacer un cómputo anual. O sea, obligando o a los propios trabajadores o a los delegados de empresa o a las propias empresas o a las direcciones de recursos humanos a acabar de contabilizar ese cómputo total que acabe dando esas 7 horas y media o 8 horas y media el año que viene. ¿Y los policías cómo se va a hacer? ¿Cómo se van a cubrir las 24 horas? ¿O es que habrá una hora, hora y media cada día que será campichas y aquí no hay policía y cada uno hace lo que quiere? ¿O se solapan turnos? Bueno, con esto es un ejemplo solo para que veáis que esta reforma, si se saca adelante, tendrá que contar, se tendrá que consensuar no solo con todos los agentes sociales, empresarios, trabajadores, sindicatos, asociaciones de autónomos, con todos aquellos que participan en el mercado laboral, sino además hacerlo por sectores, porque si no va a ser un cacao alucinante. Ya está, era lo que... Víctor, y escucharme Víctor, brevemente, si quieres de los presupuestos vamos a pasar otro día porque dijimos 45 minutos, quedan 10, no nos va a dar tiempo a abrir el tema de los presupuestos. Así que sí que zanjamos los 10 minutos que quedan con este tema para hacerlo bien. Víctor. Sí, yo creo que las bases de mínimos son bases de mínimos. Esto es como cuando la patronal se oponía a la subida del salario mínimo y proponía que los jóvenes, por ser jóvenes, tuvieran un salario mínimo distinto, ¿no? No sé, deben de tener Una barbaridad eso. algo. El salario con la edad crece o algo así, debe ser, ¿no? Como el vino o algo así. Bueno, claro, yo creo que hay que poner un mínimo, eso es de lo que estamos hablando. Y claro que es difícil hacer tablas de horarios y organizar el trabajo, como saben, en cualquier gran empresa, sea privada o pública. Mira, Javier, te voy a contar la historia de mi madre. Mi madre ha trabajado muchos años como jefa de planta de enfermería en el Hospital Militar de Zaragoza, teniendo que cuadrar turnos con un montón de enfermeras. Eso es complicado de narices, pero claro que se puede hacer. Y en el caso de la policía, pues habrá que ver muchas fórmulas. Habrá que ver más fórmulas de teletrabajo, habrá que ver fórmulas de apoyo de turnos, habrá que ver qué tipo de funciones desarrollan qué tipo de policías. Una de las cosas todavía que nos pesa mucho en España es esa concepción de la seguridad muy ligada a la seguridad como el que está patrullando en la calle, que es como de, oigan, pero cuando están aumentando del orden del 30% los ciberdelitos, ¿qué os parece si sacamos alguno del patrullar en la calle y lo ponemos a especializarse en los ciberdelitos? O sea, que creo que todo se puede reorganizar con cabeza si se hace con tiempo y planificación, y creo que lo que está haciendo el Ministerio ha sido también reunirse con muchos sectores, con los sindicatos y, por supuesto, con todos los sectores. Pero más allá de eso, y creo que lo podemos ver de forma muy clara con los médicos, si algo lo consideramos una actividad estratégica, importante socialmente, que se les paguen las horas extra. Los turnos de los médicos, que echan jornadas de 24 horas, es lo que hacen. Ellos incumplen cualquier legalidad laboral. ¿Por qué? Porque no hay médicos suficientes, efectivamente, para cubrir los turnos de urgencias. Y echan más horas y se les pagan. Bueno, pues si hay sectores, policía o el que veamos, que socialmente consideramos que es imprescindible y que no hay en ese momento plantilla suficiente, pues que se le pague las horas extra. Es decir, sea por reordenamiento, sea por pagar las horas extra, sea por las fórmulas que sea, creo que es algo absolutamente viable y que si han hecho en otros países europeos, como mandaba Carlos, no debería ser difícil implementarlo aquí. Con un añadido, creo que en tanto que nos obliga a cambiar el chip,
favorece otro tipo de actividades, favorece que estemos pensando en cómo organizo yo mejor mi empresa, qué tecnología implemento para ser más productivo, para repartir más rápido mis paquetes, para... Es decir, creo que nos ayuda a un cambio de mentalidad que sería positivo bueno, para que las Perfecto, empresas funcionen perfecto, mejor. Víctor. Pero entonces estamos de acuerdo en que habrá que hablar con cada sector de la Por supuesto, economía por española supuesto. o del mercado laboral español, con cada Mm. sector. Lo que no se Y puede es hacer lo que dijo ayer la ministra, decir, no, y si no por decreto ley, porque entonces va a ser un cacao maravillado y que se apañe cada uno a ver cómo intentan cumplir eso bajo el apercibimiento o la amenaza de las sanciones que ya se han apuntado también. Esto es muy bonito, pero habrá que negociarlo con cada uno de los sectores, con cada uno de los sectores económicos, laborales, porque si no, por decreto ley, esto es un cacao, pero impresionante. Nada, ya eh, está. Pa- Vamos a Patricia y presupuestos, después... venga. No, vamos a terminar, yo creo que nos va a dar tiempo. Patricia y Carlos, vale, por favor. Bueno, para finalizar y en resumen de esta tertulia, básicamente, como os he dicho antes, todo parece muy bonito. Habría que verlo por sectores, ver cada caso. Yo creo que es bastante complicado. De hecho, para muchas empresas, digamos que esa tecnología, ese avance conllevaría también un sobrecoste para esas pequeñas empresas que no pueden asumir. Es inviable y hay que ver que ese cambio ya por finalizar y hacer un resumen, esa semana de 4 días dejaría fuera a muchas pymes. Es decir, es uno de los problemas principales de esa adopción de la semana de 4 días en España, que es la propia naturaleza del tejido industrial que tenemos. De hecho, según los datos del Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, ya si viéramos en abril del 2023, el 54% de las empresas en España son pymes unipersonales. Entonces, sin asalariados y de hecho algunas de ellas, no sé si es el 38,70% más o menos alrededor, está formado por pymes entre solamente 1 y 9 trabajadores, con un margen de beneficios muy bajo. Entonces, que sí, que la propuesta es maravillosa, como he dicho al Sí. principio de esta tertulia, queda bonito al papel, todos queremos conciliar, sobre todo las personas que tenemos familia, que tenemos hijos, queremos trabajar menos, cobrar lo mismo, pero lo veo inviable. O sea, habría que ponerse a ver y estudiar cada uno de los casos. No se puede hacer de manera general y, por supuesto, menos por decreto, porque lo diga el gobierno sí o sí, porque si eso conlleva a que tengan que ayudar a esas empresas, es más dinero que el Estado tiene que poner para ayudar al empresario. Y yo creo que con casi 1,7 millones de deuda pública que tenemos, añadir aún más ayudas y subvenciones me parecería un dislate total. Tengo que pasar a Carlos, Víctor, porque todavía hace que rato que no habla, porque luego te dejo terminar. Carlos. Gracias. Bueno, pues a modo de conclusión, yo pienso que esta medida lo que hace es abrir la puerta a varios escenarios y pues considero que en el mejor de ellos, esta medida lo que va a venir a suponer a nuestro país, a España, pues es una transformación profunda del mercado laboral, eliminando el turno partido del que hablaba antes, equiparando las condiciones laborales entre sector público y sector privado y en definitiva pues mejorando la conciliación, ¿no?, entre la vida personal y profesional de los trabajadores. Sin embargo, sí que considero que, pues, que existen riesgos, ¿no? Yo el miedo que tengo en ese sentido es que al final esta medida quede en un mero ajuste horario que no aborde los problemas estructurales del mercado laboral español. Yo considero que la clave del éxito aquí reside en que abordemos el cambio de manera integral, pero sin perder de vista la importancia de la productividad y la competitividad tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y creo que eso ya lo han demostrado diferentes países del ámbito europeo, como hemos comentado antes. Víctor y Javier para cerrar, por favor. Sí, comparto la preocupación de Carlos y tiene mucho que ver con lo que decía antes Javier. Hay un riesgo, y fue un poco el intento en algún momento de la patronal, de convertir la reducción de jornada en un incremento de días de vacaciones, teniendo en cuenta la jornada anual.
Esto, que obviamente a todos nos gustaría tener más días de vacaciones, pero no cambiaría el sentido de los cambios que decía antes Carlos, ¿no? No afecta a la cultura laboral, a la organización empresarial, digamos que no tendría un impacto tan positivo incluso en lo que comentábamos antes de conciliación, salud mental, etcétera. Decía Patricia lo de la deuda. Yo creo que hay margen para que el gobierno dé paguitas a las empresas. O sea, es más, lo que hemos visto en las últimas semanas es que el Estado ha bajado del 106% de deuda del PIB, es decir, estaba en el 105,3% del PIB de deuda pública. Esto quiere decir no solo que ya estamos con la deuda que había antes de la pandemia, sino que ya se ha cumplido el compromiso que había acordado el gobierno con Bruselas. Por tanto, ahora el gobierno es cuando puede volver bueno, a hacer una política más expansiva si lo considera. Por tanto, claro que puede dar esa ayuda, ese empujoncito a las empresas que lo necesitan. Y por cerrar un poco, creo que al final lo que está de fondo es unas recetas económicas que causaron mucho dolor social después de la crisis de 2008. Y lo que hemos visto en la gestión de la pandemia es que había otras recetas que mostraban que se podía proteger un poco más a la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Y que justo estos últimos años se podía subir salario, por ejemplo, y crear empleo. O se podía, ¿por qué no?, a futuro reducir jornada y crear empleo. Y si hay más gente trabajando, si hay más gente con dinero en el bolsillo, es gente que puede ir a consumir al pequeño comercio. Y por tanto, con ese empujoncito del consumo, con ese empujoncito del gobierno, seguro que lo que hace en realidad es, bueno, que sigamos creciendo, pero de una forma más sana, ¿no? No basada en que echemos más horas sobre una silla por un beneficio que luego no se reparte socialmente. Por tanto, creo que ese lema de trabajar menos para vivir más no es solo algo que podamos querer a nivel individual, sino algo que económica y socialmente es positivo. Javier, para cerrar. Sí, muy breve. Y voy a insistir en lo mismo. Para que esto no quede en un brindis al sol, tiene que contar este tipo de reformas legales. Tienen que contar, porque claro, la reducción de la jornada laboral implica una modificación del Estatuto de los Trabajadores, por ejemplo. Un código normativo que no se ha modificado, salvo en cosas prácticamente procedimentales, no de fondo, desde que se aprobó en el año 85, creo que es, y yo no me dedico al laboral. Por cierto, los abogados laboralistas no van a poder conciliar nada, porque si esto se aprueba por decreto ley, eso sí que van a tener faena por un tubo, que yo no soy laboralista, van a tener faena por un tubo porque va a haber una de líos y de procedimientos laborales que no van a conciliar nada. Igual ganan más dinero, pero no van a conciliar nada. No, solo quería decir que este tipo de propuestas tienen que contar con todos los agentes sociales, absolutamente con todos. Tiene que ser una modificación legal que cuente con el mayor de los consensos, no solo a nivel de partidos políticos, ya sea que se sume el Partido Popular o no, que parece que sí, pero con condiciones, bueno, ya veremos, pero además del consenso político, tiene que contar con el consenso de los agentes sociales, pero absolutamente de todos, no de los dos sindicatos mayoritarios, los sindicatos de enfermería, los que decías tú, Víctor, por tu madre, o los sindicatos médicos, que también los hay, o los sindicatos policiales. Yo había comentado el ejemplo de los policías. Si no tiene el más amplio consenso, esto es imposible que salga adelante. Y luego, Carlos, y no es por chafarte el discurso, pero claro, esto de Suecia, los países nórdicos, claro, siempre tenemos como ejemplo Suecia, los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, pero hombre, pero esto es España. Aquí somos latinos, no somos vikingos. Entonces, Solo- coño, no podemos siempre querer parecernos a Ragnar Lothbrok, ¿sabes? Entonces, bueno, ya está, nada, era un comentario jocoso. Bueno, también he citado países limítrofes como Francia desde el año 2000, nos llevan casi 25 años de ventaja. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? No, sí, seguramente sí, Carlos, sí, no digo que no, pero habrá que consensuarlo con todo el mundo, Por supuesto, yo no eso por no decreto ley, tengo- porque yo por no decreto ley eso es un follón. Él no ha dicho, él estoy de tampoco acuerdo ha dicho eso. con eso. Perfecto, pues estamos casi de acuerdo en casi todo, incluso Patricia. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Creo que queda claro que se pueden tener diferentes puntos de vista y ya hemos visto el respeto que nos tenemos todos, así que otro día hablamos de los presupuestos, ¿vale?
Venga, perfecto. Un placer. Por lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo a todos y espero por eso otro día. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.